Mónica Palacios, asambleísta de los registros de RC. Estimada asambleísta, gracias por permitirnos dialogar en esta mañana. La situación que está atravesando el país preocupa, creo que a la mayoría de ecuatorianos. La situación que está viviendo RC en estos últimos días ha preocupado a la militancia y a los adherentes en la provincia de Imbabura. RC ha sido uno de los bastiones, si vale el término, que tiene la provincia de Imbabura, pero está preocupado cuando ha sido suspendido RC por 9 meses. Hay una acción legal. ¿Qué está pasando en RC? ¿Cuál es la perspectiva que ustedes tienen? Y al parecer esta situación política mermaría la participación de los candidatos de RC en las próximas elecciones. Estimada economista, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias, Leonardo. En ese sentido, yo creo que lo que nos estamos preguntando como militantes de la Revolución Ciudadana, pero yo creo que todos los ecuatorianos, es qué está pasando en el Ecuador. Realmente estamos viviendo en un estado de derecho. ¿Qué está pasando con nuestra democracia? Una democracia por la cual hemos luchado por siglos a nivel nacional e internacional. En este momento estamos con un niño rico con banda de presidente que está en Carondelet, que no quiere jugar limpio en estas elecciones. Quiere jugar sucio y él piensa que proscribiendo a la Revolución Ciudadana, pero no solamente a la Revolución Ciudadana, sino a otros movimientos, partidos políticos con los cuales nosotros podríamos hacer alianza, eliminando a todos de la papeleta, solamente él va a estar en la papeleta y la gente va a votar por él. Está muy equivocado. La gente ecuatoriana no va a volver a votar por el señor Daniel Noboa porque lo único que ha demostrado es la irresponsabilidad, su incoherencia, su inoperancia para solucionar problemas fundamentales para todos los ecuatorianos. En ese sentido, nosotros tenemos encuestas y sabemos que en las elecciones seccionales del 2027 vamos a ganar de forma masiva a nivel nacional. Y eso es lo que justamente le da miedo al señor Daniel Noboa. En ese sentido, nosotros tenemos una estrategia jurídica importante. Estamos accionándola a nivel del Tribunal Contencioso Electoral, así que nosotros esperamos que se haga justicia y que podamos ir a este balotaje, a las papeletas con nuestro casillero número 5. Estimada economista, ¿pero consideran que hay confianza en lo que está pasando en la justicia actualmente o hay temor de que esto se quede truncado y que posiblemente el presidente asuma todos los poderes y, como usted acaba de señalar, esté único en una papeleta, que no haya opción por parte de ciertos sectores? A ver, nosotros ya estamos viviendo en el Ecuador una dictadura. El señor Daniel Noboa ya está controlando los 5 poderes del Estado, y así podemos ver desde la Asamblea Nacional, desde el Consejo Nacional Electoral. Vemos a la señora Diana Tamaín activando un montón de procesos y comprando los votos dentro, probablemente comprando los votos dentro del Consejo Nacional Electoral con los otros consejeros para tratar de eliminar a esos otros partidos políticos que justamente podrían, en un eventual caso, hacer alianza con la Revolución Ciudadana, algo que nunca se ha visto antes en el Ecuador. Entonces, vemos también que por parte del Consejo de Participación Ciudadana no se están activando para ya elegir autoridades de control probas, etcétera. Entonces, nosotros sí estamos preocupados de lo que va a pasar, estamos preocupados también de lo que está pasando, como repito, dentro del Consejo Nacional Electoral, donde cuál es la institución que debería de velar por la democracia en el Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si realmente nos proscriben y realmente nos quedamos con un solo movimiento político para estas próximas elecciones? Eso quiere decir que se ha terminado la democracia para todos los ecuatorianos. Pero hablando de la justicia en específico, si usted me permite explicarle a la audiencia de qué se trata este famoso caso Caja Chica por el cual supuestamente nos quieren proscribir. Sí, adelante, economista. Muchísimas gracias. A ver, debemos entender que el señor Santiago Díaz, que pertenecía a la Revolución Ciudadana y que fue expulsado de nuestras filas porque
se encontró que él había violado a una niña de 9 años, a la hija de una militante de la Revolución Ciudadana que había confiado en él, y le violó de la forma más atroz que no voy a describir en este momento. Él pues es arrestado, detenido por este delito, que es una violación. En este sentido, ¿qué es lo que dicen los juristas? Que si una persona es detenida por un delito, si quiere cooperar eficazmente con la fiscalía, tiene que ser por el mismo delito. En este caso sería por otra violación de la cual él fue parte y tiene información. Pero no, se le utiliza por parte de la fiscalía para que entre en este programa que se llama Cooperación Eficaz, para que dé su testimonio supuestamente en otro delito de lavado de activos en contra de la Revolución Ciudadana. ¿Qué es lo que dice en su testimonio el señor Santiago Díaz? Él dice que en abril del 2023, y debemos tener en cuenta las fechas, en abril de 2023 le llama el expresidente Rafael Correa y le pide que viaje a Venezuela y que se reúna con representantes del gobierno venezolano para que le entreguen $10,000. ¿Para qué? Supuestamente para la campaña del binomio presidencial del año 2023. Una campaña que obviamente se dio después de la muerte cruzada, que el señor Guillermo Lasso recién la envió en mayo del 2023. Entonces, como él, un mes antes, en abril del 2023, como el presidente Rafael Correa, se iba a imaginar que el señor Guillermo Lasso iba a mandar la muerte cruzada en mayo. Entonces, con ese testimonio falso, quieren endilgar a la Revolución Ciudadana de un delito de lavado de activos, cuando imagínense ustedes cómo una campaña electoral se va a dar con $10,000. Usted sabe que las campañas de binomio se dan con 1, 2, 3, 4, 5 millones de dólares. Pues con $10,000. Aparte que supuestamente fueron recogidos un mes antes de que se dé la muerte cruzada. Entonces ahí vemos estimada que economista, es una completa mentira y falacia. Una pregunta allí. A ver, se ha hablado mucho de un lado y de otro lado. Santiago Díaz, no sé si usted puede corroborar aquello, ¿era un hombre de confianza del presidente o el expresidente Rafael Correa y de los altos dignatarios de Revolución Ciudadana, que posiblemente él conozca mucho de los movimientos, de las acciones de Revolución Ciudadana, buenas y malas, permítame el término, y que al parecer, él lo ha dicho, me parece, en una de las declaraciones, que porque no ha recibido el apoyo de RC en este tema de violación, por supuesto, él está hablando, no sé, de las cosas que se hizo, de las cosas que se dejaron de hacer, y posiblemente esto está utilizado políticamente por otro sector? Él era un militante más. Sí, era una persona que había trabajado con la Revolución Ciudadana de forma cercana por algún tiempo. Él se encargaba principalmente de temas del Consejo Nacional Electoral y obviamente estuvo de alterno de la asambleísta Priscila Escatelli, que obviamente no pudo ingresar. Entonces, por eso él ingresó como asambleísta de la Revolución Ciudadana, no porque estuvo en primera línea, y eso debemos entender. Él era el alterno. Pero él dice que supuestamente él está declarando en contra de la Revolución Ciudadana porque nosotros no le apoyamos por un tema de una violación. Pero ¿cómo nosotros le podemos apoyar a un violador que violó a una niña? Nosotros estaríamos cometiendo un delito de encubrimiento en ese caso. Entonces, nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Le expulsamos inmediatamente y denunciamos esta acción. Denunciamos el delito que él había cometido. Entonces, ahí nosotros demostramos una y otra vez que somos un movimiento probo, que somos un movimiento en el cual si alguien traiciona o alguien comete un delito, simplemente tiene que salir, porque no es compatible con la ideología de la Revolución Ciudadana, ni con la moral, ni con la ética que nosotros manejamos dentro de nuestro movimiento. Pero el señor Daniel Noboa y la Fiscalía, que obviamente trabaja para el señor Daniel Noboa, deciden utilizar a este ciudadano para que declare en contra de la Revolución Ciudadana. Se acogen con este testimonio al artículo 374 del Código de la Democracia para pedir que se nos proscriba dentro del Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, estimada asambleísta, usted ha hecho muchas denuncias de este gobierno y del presidente Daniel Noboa y su familia,
en el tema de narcotráfico, en el tema de abuso de poder y otros. ¿Consideraría usted que se está utilizando la justicia para beneficio o usufructo político personal del grupo del presidente Daniel Noboa? ¿O qué está pasando realmente en el Ecuador? Lo que usted dice es lo que está pasando en el Ecuador. Lo que está pasando es que se está utilizando la justicia ecuatoriana, no solamente la justicia ecuatoriana, se está utilizando a la Asamblea Nacional del Ecuador para beneficiar al presidente de la República, Daniel Noboa. Recordemos lo que pasó con el señor Mario Godoy. El señor Mario Godoy, el cual era el presidente del Consejo de la Judicatura, y en vez de defender a los jueces o a los fiscales, estaba defendiendo a los clientes narcotraficantes de su esposa dentro de la Judicatura. Imagínense ustedes. ¿Qué pasa? Nosotros presentamos el juicio político en contra de este señor, pero vimos que por parte de ADN le estaban cubriendo las espaldas. Imagínese usted qué vergonzoso toda esta situación. ¿Y por qué? Porque querían mantener la justicia dentro de... mantener el control de la justicia dentro de la judicatura. Y ahora obviamente sacaron a la alterna del señor Mario Godoy, la señora Alexandra Villasís, con argucios, utilizando al Ministerio de Trabajo para que ingrese Damián Larco. Damián Larco, quien era el director del SRI, quien le perdonó los 98 millones de dólares del presidente de la República. Pero no solamente esto, a ver, nosotros estamos viendo, por ejemplo, que existen casos de investigación importantísimos a nivel nacional e internacional de narcotráfico, por ejemplo, como el caso Euro 2000 y Euro 2024, en el cual países como Portugal y España pidieron a la Fiscalía del Ecuador que investigue a la empresa del señor Daniel Noboa, Noboa Trading, porque no había enviado un contenedor de banano contaminado con droga, sino cientos de contenedores de banano contaminados con droga. Empiezan estas investigaciones en el año 2023, hay algunos impulsos en el año 2024, pero ya cuando entró el señor Mario Godoy a la Judicatura, paran por completo. ¿Quién es el presidente de esta empresa, Noboa Trading? El esposo de la asambleísta Michelle Mancheno, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, que representa a Chimborazo. Entonces, imagínense ustedes, es todo un entramado de corrupción y de narcotráfico dentro del gobierno del señor Daniel Noboa. Utilizan la justicia y no se investiga absolutamente nada. Ahora, economista, en estas últimas semanas, cuando se habla de estos temas, se han puesto en el tapete y en la balanza y en la discusión. Esto pasó también en el gobierno del presidente Correa. Recordemos un tema que se me ocurre en este momento, la narcovalija. Esto no quiere decir que el canciller de esa época es el que estaba traficando. Acá, si bien es cierto, en las empresas, en estos contenedores, se han contaminado, como usted lo acaba de señalar, pero eso da cuenta que puede ser el presidente o su familia los narcotraficantes, ¿o qué, economista? A ver, ¿por qué nosotros decimos que el señor Daniel Noboa probablemente esté involucrado en estos casos, o nos preguntamos también si es negligencia? Recordemos que dentro de los puertos, a nivel nacional, existe una unidad de la Policía Nacional, que es justamente la que vela para que pare el narcotráfico y para que no se contaminen los contenedores. Esta unidad de la Policía Nacional dentro de los puertos tiene un presupuesto de menos de $1 millón. El Ecuador, siendo el país que exporta el 70% de cocaína en el mundo, imagínese usted. Pero no solamente eso, la Unidad de Análisis Financiero, la UAFE, tiene un presupuesto de menos de $3 millones, cuando en el Ecuador, y le voy a decir una cifra mínima de lo que realmente dicen otros expertos, se está lavando aproximadamente $48 mil millones. Entonces, ¿es negligencia por parte del gobierno no entregar este presupuesto, o se lo está haciendo de forma pensada y bien estructurada para que continúe la exportación de droga de nuestros puertos? ¿Por qué una empresa del señor Daniel Noboa va a estar involucrada en estos casos? Ok, se puede contaminar 1 o 2 contenedores, pero no cientos de contenedores constantemente.
Y no puede ser que hayan países como España y Portugal, como repito, que le rueguen al gobierno ecuatoriano que por favor pare con esto y no se haga absolutamente nada. Entonces la pregunta que nos hacemos los ecuatorianos, ¿es negligencia o realmente el presidente Daniel Noboa está metido en estos temas álgidos de narcotráfico? Además, recordemos lo que dijo alias Pipo, lo que dijo alias el Negro Willy, que supuestamente, y son delincuentes, podemos decir, lo que diga este señor no tiene ningún sustento, pero claro, la fiscalía sí acoge el testimonio del señor Santiago Díaz, ¿no? Pero bueno, en este caso lo que dijo el señor Negro Willy, alias Negro Willy, es que pues le habían llamado los líderes de los choneros del señor Fito a decirle que inviertan su dinero de las bandas delincuenciales, ese dinero manchado con sangre del sicariato, manchado con sangre del narcotráfico, de las extorsiones, de las vacunas, que inviertan ese dinero en la campaña del señor Daniel Noboa. Ahora, economista, este tema ha causado mucha preocupación en estas últimas horas. Si bien es cierto, estos procesos que le han dejado en libertad al Negro Willy en España llama mucho la atención. Allí no sé si podemos hablar de una negligencia del gobierno y de las instituciones del Ecuador. Que es una negligencia. Pero, economista, ¿es creíble la palabra de un hombre tan sangriento como el Negro Willy, que hizo tanto daño y tanta muerte en el Ecuador? Esa es una buena pregunta. Yo no la podría responder, porque no sé si dice la verdad o miente. Eso tendría que haber una investigación más amplia, pero lo que sí estoy 100% segura es que el gobierno de España, lo único que le pidió al gobierno ecuatoriano, al gobierno del señor Daniel Noboa, es que envíe un documento en el cual ellos aseguraban la vida del señor Negro Willy en el Ecuador, y no lo quisieron hacer. No es que ni siquiera enviaron un documento respondiendo y diciendo: no, nosotros no podemos garantizar la vida porque tenemos problemas en el sistema penitenciario, o sabe que nosotros vamos a tratar de tener un plan para mantener sano y vivo al señor Negro Willy. No mandaron absolutamente nada. ¿Y sabe por qué no mandaron absolutamente nada? Porque sabían que sin ese documento no lo iban a extraditar. Qué raro, ¿no? Y ahora si sale el señor ministro Reinberg a decir: si a mí me toca irme a España, yo me voy a verle. Cuando sabemos perfectamente que no se tenía que ir a ningún lado, no se tiene que ir a ningún lado, tenía que enviar un documento, y no lo quiso hacer. Economista, en estos últimos días se han dado operativos donde 4 provincias están en estado de excepción, y en estos últimos meses se han detenido a estos sujetos de alto valor y de medio valor que están inmiscuidos en estos temas de narcotráfico, de violencia en el país. ¿Consideran ustedes que esta es la hoja de ruta o no es lo correcto, como ha señalado el gobierno, esta guerra que se ha iniciado desde hace varios meses contra estos grupos delictivos, economista? Ya tenemos 17 estados de excepción desde el año 2023. ¿De qué nos han servido? De absolutamente nada. Lo que hemos visto sí es la violación de los derechos humanos en estos estados de excepción. Recordemos lo que pasó con los 4 niños de las Malvinas, secuestrados, violentados, quemados. Vimos lo que pasó con este joven en Milagro, que fue golpeado, electrocutado, arrastrado en una camioneta. Después le dejaron en el balde de una camioneta, lo llevaron a un hospital muerto y lo dejaron ahí. Vimos también lo que ha pasado en Sucumbíos, cuando supuestamente dijeron que había una operación en contra de una estación de descanso de narcotraficantes donde también descansaban, y bombardearon supuestamente las Fuerzas Armadas ese lugar, este estacionamiento de narcotraficantes, estacionamiento de descanso, algo así lo llamaron, y total era una granja con pollos y cerdos, en los cuales habían campesinos, los cuales de igual manera fueron golpeados, electrocutados, y fueron dejados a la deriva. ¿Por qué? Para hacer un show para los Estados Unidos diciendo que se está luchando en contra del narcotráfico. Qué vergüenza que hasta el New York Times haya venido al Ecuador a demostrar las mentiras y las falacias del señor Daniel Noboa. Entonces, no vemos realmente un trabajo en contra de la delincuencia, porque los grandes líderes siguen libres. Y no solamente eso, recordemos que nos subieron 3 puntos al IVA.
estamos pagando en este momento el 15%, nos juraron y nos rejuraron por parte del gobierno, por parte del ministro, perdón, en ese momento de Finanzas, el señor Vega, que ahora está de ministro de Agricultura. Nos dijo el presidente de la República que ese dinero iba a ser invertido en la seguridad ciudadana de todos los ecuatorianos. ¿Y qué pasó? Absolutamente nada. Hasta el propio gobierno del señor Daniel Noboa nos vacunó a todos los ecuatorianos. Entonces, desde el comienzo nunca hubo un plan de seguridad ciudadana. Justamente la ONU le preguntó en este examen que le están haciendo por el tema de violación de derechos humanos al Ecuador, que por qué nunca se hizo público el famoso Plan Fénix. ¿Y sabe por qué nunca se hizo público? Porque nunca existió. Por eso cuando yo pedí de forma reiterada desde mi despacho en 7 ocasiones al Ministerio de Gobierno que por favor entregue el Plan Fénix, lo que dijo la señora Mónica Palencia en ese momento es que Mónica Palacios quería el Plan Fénix para pasarle a las bandas delincuenciales para que sepan cómo defenderse. Imagínese usted. Entonces, vemos que sigue siendo un gobierno incompetente, o le conviene ser incompetente porque quiere beneficiar al narcotráfico en este país. Economista, 2 preguntas más antes de cerrar este importante diálogo. ¿Cuál es la posición de ustedes ante la situación del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez? El día de hoy termina el plazo, no sabemos qué va a pasar en el Consejo Municipal de Guayaquil, si le piden dar un paso al costado o se aceptará que la vicealcaldesa sea alcalde titular. Ustedes continúan respaldando esta posición de Aquiles Álvarez y hoy cuando se sabe también que Raúl Chávez de Reto también ha sido llamado a este juicio denominado Goleada, economista. Y seguimos hablando de la democracia, ¿no? Se sigue violentando la democracia de los ecuatorianos, de los guayaquileños. Aquiles Álvarez fue elegido democráticamente y en este momento está en una cárcel. ¿Por qué? Por esa riña que existió por parte del señor Daniel Noboa. En este sentido, nosotros respaldamos absolutamente al señor Aquiles Álvarez. No le puedo ampliar sobre esa información porque realmente no la tengo sobre qué es lo que está pasando dentro del Consejo Municipal en Guayaquil, pero lo que sí le puedo garantizar es que nosotros respaldamos absolutamente a nuestro compañero Aquiles Álvarez, igualmente a nuestro compañero Raúl Chávez. Correcto. Una última pregunta, economista. Usted ha sido sancionada, me parece, 1, 2 o 3 veces en la Asamblea Nacional. Usted ha señalado que esta es una persecución política por parte del gobierno. ¿Va a continuar en esta misma línea, economista? A ver, yo he sido sancionada 180 días dentro de la Asamblea Nacional, casi 4 meses, casi 5 meses, siendo madre lactante y teniendo una sentencia constitucional a mi favor, pero nada les importa. Claro que es persecución política porque yo he denunciado desde el primer día qué es lo que quiere el presidente Daniel Noboa de Carondelet y de todos los ecuatorianos, y es beneficiarse él y su grupo económico. Me sancionaron la primera vez porque yo denuncié que el primer proyecto de ley en el año 2023, urgente económico, que presentó el señor Daniel Noboa era para perdonarse los 98 millones de dólares que históricamente su grupo económico le debe a los ecuatorianos porque todavía le sigue debiendo. Me sancionaron por haber denunciado esto. La segunda vez me sancionan porque estaba defendiendo justamente los recursos hídricos de todos los cuencanos y de todos los azuayos, en el caso Quinzacocha, donde demostré que la señora Lavinia Balbonesi había recibido donaciones de esa empresa minera Dunde Precious Metals y no las había declarado ante el SRI. Y no solamente eso, se estaba yendo a Quinzacocha a hablar con los comuneros, a decirles que lo mejor que les podía pasar es que venga esta empresa minera, sin entender la lucha histórica de nuestros indígenas en el Azuay. Y por último me sancionaron también 1 mes, la primera vez 2 meses, la segunda vez 3 meses, porque denuncié la metida de mano de la señora Michelle Mancheno, vicepresidenta, como ya les comenté, de la Asamblea Nacional, a la justicia ecuatoriana, porque justamente gracias a su amistad con el señor Mario Godoy, presidente de la Judicatura, no se habían tratado algunos temas de narcotráfico y también de corrupción dentro de la provincia de Chimborazo. Economista, siempre es un gusto saludarle. ¿Qué le diría a la militancia de RC acá en la provincia de Imbabura? Bueno, un saludo cordial a toda mi gente linda de Imbabura, un saludo cordial a toda mi militancia querida, siempre ha estado ahí apoyando a la Revolución Ciudadana, nuestro querido líder Rafael Correa, así que sigamos en esta lucha. Nosotros vamos a ir con nuestro casillero 5 y si no es así, igualmente nosotros vamos a buscar la forma, pero vamos a estar en estas elecciones seccionales del año 2027.